Vaya abriendo su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo de 11 y 12. Eso sí, está bien. Efesios 4, 11 y 12. Si recuerdan que empezamos enseñando esta serie, los dones del Espíritu Santo. Y terminando los dones del Espíritu Santo, empezamos los dones ministeriales, que son los dones dados por el Hijo, o sea, por el Señor Jesucristo. Si algunos recuerdan, el último jueves que enseñé, hablamos acerca de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuántos recuerdan eso? Nadie. Ni uno, tan siquiera uno. Díganme. ¿Sí se acuerdan que en la última clase hablamos de apóstoles y profetas? Eran los primeros que hablábamos en el libro de Efesios 4:11, que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. ¿Se acuerdan que hablamos de que en el Antiguo Testamento fueron hombres con poderes sobrenaturales, escogidos por el Señor Jesús, los apóstoles, que una de las características grandes que había en ellos es que hacían muchos milagros y prodigios, muchas señales, y que todo era un propósito, hermanos, todo era un propósito. Pero los profetas también, los del Antiguo Testamento, eran hombres que Dios hablaba a ellos y ellos le transmitían lo que Dios decía al pueblo. Eran hombres también que Dios usaba para, pues ahora sí, como para profetizar, para decir de algo que iba a venir en el futuro. Y la pregunta que siempre habíamos estado haciéndonos y preguntándonos, ¿qué ahora en el Nuevo Testamento? ¿Qué ahora en la nueva iglesia, en la actualidad? Y eso quiero que quede claro, porque es una posición que aquí hay diferencias. Y se tiene que también aprender a respetar si alguien piensa diferente, ¿me entiende? No vamos a discutir, ni vamos a expulsar a nadie, ni vamos a hacer enemigos. Desde que yo tengo conocimiento del Evangelio, he escuchado yo creo que eso viene de años atrás. Si alguien tiene más años que yo, sabrá que eso siempre ha existido. Algunos creen que ya no existen los apóstoles ni los profetas. Pero sin embargo, en la iglesia primitiva vemos todavía algunos apóstoles. ¿Se acuerda que vimos que la palabra apóstoles, que es apostelos, son mensajeros enviados por Jesús con una misión específica? Entonces, hablamos que en ese contexto, el día de hoy, sigue habiendo apóstoles, pero hablábamos de que en el Antiguo Testamento los denominamos apóstoles extraordinarios, y en el Nuevo, o ahora, son apóstoles ordinarios, es decir, mensajeros de Dios con un propósito que Dios los envía. Pero no, yo los veo y los he visto al nivel el día de hoy, no hay apóstoles a nivel de ahora sí que de los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles. E igualmente los profetas. Entonces, el día de hoy hay proclamadores del Evangelio, sí. Hay gente que profetiza, sí. Pero en el mismo sentido, hermano, ahora tenemos la palabra profética más completa, más segura, en la cual debemos de confiar. Entonces dijimos que si alguien tiene don de profecía o alguien debe de ir alineado a la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque decíamos que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Que la piedra angular es Jesús, la piedra principal. Pero sobre eso están los apóstoles y los profetas. Entonces, como ese es el fundamento, después vienen, sobre esos fundamentos van a construir. ¿Quiénes vienen ahora? Los evangelistas. Y si usted mira el orden, es apóstoles, profetas, evangelistas. Es el fundamento, vienen los apóstoles y los profetas y ponen el fundamento. Porque si nosotros vemos la Biblia, lo que tenemos son los apóstoles, los que escribieron, y los profetas, ¿sí o no?
O sea, la mayoría son gente, pues, que Dios usó de una forma especial. Y tenemos el fundamento que es la doctrina de los apóstoles. Y sobre eso es que ahora nosotros vamos construyendo. Si usted ahora vamos a ver el ministerio de evangelista, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó. Cuando empezamos a leer, los que ya han leído este capítulo saben, si han leído desde el principio, saben que se refiere al Señor Jesús, porque todo el capítulo viene hablando del Señor Jesús, de que el mismo que descendió, dice que el mismo que ascendió al cielo descendió a la parte más baja de la tierra y dio dones a los hombres. ¿Sí o no? Entonces, habla de Jesús. ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando dice el mismo constituyó, habla de Jesús. Entendemos la palabra constituir como estableció, o él dispuso a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Después vamos a ver lo de pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de todos estos evangelistas, pastores y maestros? A fin de perfeccionar o llevar a la madurez, para que se entienda, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. La iglesia, exactamente. Los que han sido separados por Dios, por medio de Jesús. ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que después de todos los dones que hemos mirado y todos estos, de entre nosotros ya debe de cada quien ir identificando cuál es el don que tiene. Usted ya tiene que ir viendo, yo tengo y si alguien hasta ahorita no tiene ningún don, bueno, yo diría, ore a Dios, arrepiéntase y pídele al Señor para que sea salvo, porque normalmente cuando uno viene a la salvación, Dios te da dones. Dios a todos les da un don, mínimo un don. Amén. Déjeme darle unas estadísticas que encontré, fíjese, porque es importante este ministerio de evangelista, quiero llegar ahí. Dice, en el mundo nacen aproximadamente 372.960 personas diariamente y mueren 156.520 cada día. Es un dato que busqué, obviamente, información. Y ese es del año 2017 todavía. Y según un estudio realizado, mueren alrededor de 70.000 todos los días sin recibir a Jesús o sin haber escuchado el Evangelio. O más bien sin haber recibido a Jesucristo. Porque aunque muchos lo han escuchado, pues no lo han recibido. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? El ministerio de evangelista. Debemos de orar, debemos de pedirle a Dios porque se levante aquí alguien con el don de evangelista. Pero vamos a ver qué es un evangelista. La palabra evangelista es la palabra evangelistes, así como se oye, evangelistes. Y es un mensajero de lo bueno, es decir, un predicador del evangelio. En Hechos 21:8, si va conmigo, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí nos habla de un hombre llamado Felipe, que tenía el don de evangelista. Y la primera vez que oímos de este Felipe es en Hechos 6:5. ¿Se acuerda cuando dijeron que los apóstoles dijeron que no era justo, verdad? Que ellos estuvieran sirviendo a las mesas, atendiendo a las viudas, y estaban descuidando la palabra y la oración. Entonces, ¿se acuerda que llegaron a un acuerdo en el Hechos 6? ¿Cuál fue ese acuerdo? Que escogieran hombres, ¿cómo? ¿Se acuerda? ¿Quién recuerda?
¿Cómo eran los requisitos de esos hombres que iban a servir las mesas? Llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que hicieron la propuesta y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando le impusieron las manos. Algo que es importante, hermano, y que debemos de tomar en cuenta, que quizás nosotros no hemos hecho muy continuamente, y que sí es importante también que cuando nosotros ahora sí que nosotros le deleguemos una responsabilidad a alguien que Dios lo ha llamado para maestro, para la alabanza, para cualquier. Es bien importante que el liderazgo, oremos por él y le impongamos manos. Ahora, es cierto que no con ligereza, no así a las primeras, tenemos que esperar un poco, ver su testimonio realmente, ¿verdad? Se supone que del momento ya cuando lo vamos ya lo tuvimos que haber conocido, ya debemos de tener un tiempo de conocerlo, ¿verdad? Y de haber visto más o menos cómo se conduce. Entonces, ya no es con ligereza. A eso me refiero, que no es nomás de que alguien llega y ya lo ponemos y oramos y le ponemos manos. Si ustedes ven, la mayoría siempre esperan un tiempo en donde ellos nos conocen, los conocemos y son discipulados y miramos cómo es su caminar, su conducir. Aún así no es ninguna garantía que porque lo hagamos ya es algo que no vayan a fallar o que no se vayan después a dicen que siempre no. Porque el único que conoce realmente el corazón del hombre es Dios. Es Dios. A nosotros nos pueden engañar, ¿sí o no? Con nosotros nos pueden poner caritas de San Martín de Porres y con que muy buena gente, pero nosotros no podemos andarlo mirando allá afuera. Y a veces puede ser que afuera no tenga buen testimonio. Lo ideal sería que lo supiéramos antes, pudiéramos saber todo. Pero tarde o temprano Dios saca todo a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, si vemos que no tiene buen testimonio, no porque ya oramos por él y le impusimos manos, tiene que seguir ministrando. ¿Qué va a tener que hacer? Sentarse, ¿sí o no? Sentarse y ser ministrado para que sea restaurado. Y en el libro de Hechos también, en el capítulo 8, versículo 4, vemos nuevamente a Felipe y dice, Hechos 8:4, si gusta vaya conmigo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. A ver si lo tienen ahí. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. Fíjense qué interesante. Aunque no, el llamado es para todos de anunciar el Evangelio, sí o no, los que hemos nacido de nuevo. Pero no todos tenemos el don de evangelistas. Pero estos hombres, dice, fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es algo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Y cuando habla en todas partes es donde uno debe de entender. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio en el camino. Eso dice, cuando dice ir, es ir en el camino. Mientras vamos caminando, porque somos peregrinos, vamos de paso. Pero mientras vamos caminando en este mundo y vamos pasando aquí, por donde vayamos pasando, debemos de ir predicando el Evangelio. Se lo explico de otra forma. A lo mejor usted tiene que ir a un mandado a Phoenix. No tiene carro y se pone en el bus a esperar el bus o el tren. Y alguien se le acerca y está ahí con usted. Y es una oportunidad que usted puede decir, wow, empiezas a hablar con él. Y si tiene la oportunidad, aprovecha para hablarle del Evangelio. Y si van juntos, o sea, en el camino va uno hablando. Entonces luego vamos a ver, el evangelista es algo
especial, es algo que tiene un don dado por Dios que no todos tenemos o no todos tienen. Eso es un don especial, porque cuando ellos hablan, cuando ellos son guiados por el Espíritu Santo, Él dice: ve y háblale a alguien, porque ya Dios le dijo, esa persona necesita escuchar del Evangelio, ya Dios preparó el corazón. Tienen un don, algo que cuando hablan, el Señor los usa de una manera que se convierte. Y nosotros hablamos, a lo mejor, o muchos de nosotros hablan y hablan, y no, quizás no ven resultados, aunque nunca es en vano. Nosotros siempre tenemos que estar sembrando la semilla. Amén. Ok. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a qué? ¿Qué les predicaba? A Cristo. Yo les pregunto, ¿a quién tenemos que predicar? ¿De quién tenemos que hablar? De Cristo. ¿Se ha topado con religiones que le hablan de todo menos de? ¿Sí o no? O sea, ¿por qué? Si la Biblia es clara, no tiene así como que no se entienda, pues no como algo oculto, está muy claro. Y la gente unánime, ¿entiende la palabra unánime? Todos juntos, algo así como al mismo tiempo. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Ese es un don de un evangelista, como que cautiva la conciencia, y queda uno así como que, y no para, y tú quieres que siga y que siga, porque no hace otra cosa más que hablar de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó, el hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 en un día, ¿verdad? Pero él dice que habló lleno del Espíritu Santo y todos quedaron impactados con ese tremendo mensaje. Entonces dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran, ¿qué? Sanados. Así que, ¿qué dice el 8? Había gran gozo en aquella ciudad. Mire, esto es algo que a mí me llena de gozo, ver cómo cuando se predica el verdadero evangelio, cuando tú ves a Dios obrando en milagros, maravillas, en conversiones, debe de haber un gozo en la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han presenciado una conversión así genuina en la iglesia? Que alguien llega y nunca lo has visto, llega todo derrotado y lo ves ahí. Y ahora dices tú, ya lo conozco, ya tiene 5, 6, 7, 8 años y cada día... Les digo que yo tengo me encontré una señora que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, me senté a un lado. Cuando yo empecé a escuchar el evangelio, yo llegué tan necesitado de escuchar de Dios, del evangelio, de la palabra de Dios, que yo no sabía ni qué era el evangelio, no sabía nada, nomás oía, pero no entendía mucho. Me dio por llorar mucho, lloraba. Y le digo que ella era la que me daba como servilletas, estaba como que traía en su bolsa y yo me limpiaba, y esa señora, nunca se me olvida eso. Y ella hasta el día de hoy me ha encontrado muy a veces porque todavía a veces en algunos convivios aparece, y no me acuerdo cuando tú llegaste, pero ahora ella dice: wow, lo veo y todavía no lo creo que estás predicando, que estás pastoreando una iglesia. Esas son las cosas que Dios hace, las maravillas. Yo no sé los que estaban en la iglesia cuando llegó el hermano Miguel. No sé, ¿alguien de aquí miró llegar al hermano Miguel? Nadie, ¿ah? Bueno, su esposa a lo mejor. No, pero en la iglesia donde él conoció el evangelio, no había nadie ahí. La hermana Estela, ¿estaba usted? Y hasta el día de hoy es una bendición verlo, cómo está sirviendo al Señor, todavía está perseverando en la fe, creciendo. Y yo creo, cada uno de ustedes es un milagro, cada uno de ustedes. Yo hago mención a algunos porque he escuchado sus testimonios, cómo el Señor hizo un milagro, porque eran
como dicen, duros de salvar. Era gente que decía, no, este no tiene remedio. Éramos gente que la gente ya no daba nada por nosotros. Entonces, vemos que Dios es un Dios de milagros hasta el día de hoy. Amén. Y me imagino que ese día que el hermano aceptó al Señor, o cuando él se convirtió, o cualquiera de ustedes, hubo un gozo en ese lugar, en esa iglesia. ¡Wow! Se gozaron. Y mire, yo he escuchado muchos y que dicen que estamos mal porque pasa alguien, acepta al Señor según, y nosotros ya decimos gloria a Dios y hacemos fiesta. Pero que realmente no podemos asegurar nada porque no estamos viendo todavía su testimonio, si fue real, si fue... Yo creo que esas son cosas que ya le corresponden a Dios. O sea, nosotros de veras, imagínense que alguien se convierta al Señor hoy, acepta al Señor y uno, a lo mejor ni es cierto. ¿Qué haría el Señor Jesús? ¿En serio? ¿Hombres de poca fe? O sea, ¿creen que no es la palabra? Si se está predicando el Evangelio, obviamente. Si se está predicando el Evangelio y alguien, el Espíritu Santo le redarguye y se arrepiente hoy, ¿eso será una cosa de gran gozo para todos? Claro. Aunque usted en el pasado haya tenido un problema con esa persona, ese día va a gozarse de que él haya convertido a Cristo. Amén. Puede decir, ay, ya cuando menos me libraron ya de tener otro problema con él. Otro que tenía el don de evangelista es el joven Timoteo. En 2 Timoteo 4, del 1 al 5, el apóstol Pablo le escribe y le encomienda, le ruega, le pide delante de Dios y del Señor Jesús. Le dice, fíjese, se lo voy a leer. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El versículo 2, ¿qué le estaba suplicando? ¿Qué le estaba rogando? ¿Qué le estaba pidiendo? Que prediques la palabra. Hermano, ¿qué tenemos que predicar? La palabra. No hay otra cosa, hermano, que sea más importante que la palabra de Dios. Mire, hermano, estoy hablando hace ya varios años, yo creo más de 10 años. Yo tenía un grupo en un hogar, pues, yo era miembro de una iglesia y obviamente tenía como un líder de un grupo donde estaba dando estudios bíblicos. Y el pastor me dijo, Luis, van a ser 15 minutos de enseñanza. Lo demás, dice, es para que convivan, para que socialicen, para que se... Yo le dije, ¿en serio, pastor? ¿Es verdad? Dijo, sí. No es empezar a querer predicar y empezar a querer, ¿sí me entiendes? Porque ya te conozco, dice, y luego que empiezas a hablar y nadie te para, ¿no? Hasta me sentí así que me dijo, pues. Ahora, yo le dije algo y usted me va a decir si está mal, pero 15 minutos apenas, si acaso la introducción, pastor. No. O sea, ¿qué puedo enseñarles en 15 minutos, hermano? Es más, ya se me acabó el tiempo ahorita. Ya me pasé, pues. ¿Sí me explico? No, hermano. Para predicar la palabra, para poder enseñar, para poder que la gente llegue a alcanzar un poco de entendimiento, de que la palabra vaya siendo, hermano, el trabajo que Dios quiere que haga, se necesita tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos tomar tiempo. ¿Por qué? Porque se trata de ir predicando, exponiendo la palabra, de irla así como extrayéndole lo que más se pueda y que la gente se vaya nutriendo. Porque yo le digo rapidito, se los leo y ya acabamos, vámonos. ¿Y de qué se trató? Pues yo me quedo a leer la Biblia en la casa, ¿sí o no? O sea, sería algo sentido común, hermano. Entonces le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algo importante, ya sea que enseñe, redarguye, que exhorte, todo tiene que ser con mucha paciencia, hermano. Algo que a veces ya no se tiene en las iglesias es paciencia.
Y la gente quiere que a fuerzas tienes que, o sea, tienes que aprender a la primera, o si no, ya no quieren dar clase porque dicen, no, esto ni atención pone, esto ni tan siquiera, no veo que les interese. O hay algunos difíciles de enseñar, ¿sí o no? Hay unos jóvenes bien nobles, bien bonitos que hasta te da gusto, ¿va? Pero hay unos que no. Tú estás enseñando y ellos hasta te dicen, no, a mí no me mueves con eso. Y casi te retan con la mirada. A esos hay que darles, ¿qué? Más tiempo, paciencia y doctrina. ¿Qué dice enseñanza? Y bueno, hay que orar mucho porque la obra es del Señor y el Espíritu Santo es el que tiene que convencer a la gente. Nosotros solamente vamos a hacer el trabajo de exponer la palabra. ¿Por qué dice que debemos de enseñar y debemos de predicar la palabra con paciencia y doctrina? Porque vendrán tiempos, va a venir un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Ya no quieren saber de la sana doctrina. Quieren oír cosas nuevas, cosas relevantes, como dicen, cosas modernas, así. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire esto. ¿Se acuerda cuando Israel antes era gobernado por Dios? Era un gobierno teocrático, ¿sí o no? Sacerdotes. Y los demás pueblos tenían sus reyes. Pero ellos, que no, nosotros también queremos rey. El Señor le dijo, mira, si les doy un rey, los va a oprimir, los va a tratar, no, queremos rey como los demás. Ok, hay cosas, hermano, que aunque no es la voluntad de Dios, cuando tú insistes y quieres, Dios te dice, órale, eso quieres, tómalo. Esta gente que ya no quieren escuchar buena palabra, ya no quieren escuchar la sana doctrina y empiezan a murmurar, empiezan a decir, no, es que yo escucho acá al pastor, porque ahorita por la internet puedes escuchar a muchos. Y si tú te metes a escuchar mensajes de la iglesia posmoderna, son mensajes muy light, son mensajes muy cool y son motivadores profesionales, si podemos decir. Entonces dice la gente, eso es lo que yo necesito, eso es lo que necesitamos. No que nos estén cada semana recordando que somos pecadores. No que nos estén diciendo cada semana que ya nos arrepientamos. No que nos estén diciendo cada semana que ya cambiemos de forma de ser, de actuar y de pensar. Entonces ya queremos que nos digan que eres un campeón, que tú eres, todo lo que te propongan lo puedes en Cristo y que puedes hacer lo que tú quieras y que Dios ya te perdonó. Entonces, como ellos quieren escuchar eso, ellos tienen comezón de oír. Dice que entonces Dios va a permitir que se amontonen maestros conforme a sus propios deseos. Eso quieren, órale, ahí les van. O sea, no son tan inocentes todos esos que uno dice, ay, pobrecito, cómo los engañan. Pobrecito, mire cómo los estafan y hasta se andan tropezando cuando corren al altar y llevan los sobres y ves cómo el predicador anda caminando encima del dinero. Lo anda ungiendo con los pies. Y uno desde acá dice, ¿en serio? ¿A poco están tontos esos? No, para ellos es un privilegio, es un placer agradar porque están escuchando lo que ellos quieren. Están pagando por como si fueras a pagar por un show, pues. Entonces digo yo, nosotros, a pesar de, tenemos que seguir predicando la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, con mucha paciencia, Entonces dice, esta gente también se apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, es mejor los cuentos chinos, dicen por ahí. Pero tú, escúchame bien, tú, dice Timoteo, sé sobrio en todo. O sea, cuida tus emociones. No te vayas ni para allá ni para acá. Trata de mantenerte. Un problema que a veces pasa mucho en las iglesias, incluso nosotros, que no hay equilibrio, pues a veces nos falta todavía sobriedad, y la sobriedad se adquiere a través de llenarse del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que regula nuestras emociones, es el que nos controla, pues eso es estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, es tener una vida controlada, aún en las alegrías.
que ganó la América. ¿Y qué tiene? ¿Por qué brincas arriba de la silla? ¿Por qué haces show y corres a...? Cálmate, controla tus emociones, sé sobrio. Y no sé por qué se me ocurrió ese equipo viendo tanto buenos. Pero, anyway. No tengo nada con nadie, pero bueno. Dios perdone. Entonces les decía que aunque no todos tenemos el don de evangelistas, todos debemos de evangelizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es evangelizar? La palabra evangelizar es la palabra evangelizo y quiere decir proclamar gratas nuevas o nuevas noticias o proclamar el evangelio. Marcos 16:14, vaya conmigo. Ahí está el mandamiento para toda la iglesia. Aunque algunos dicen, no sé si usted ha estudiado o ha escuchado a algunos maestros, que esta palabra o esta fue exclusivamente a los apóstoles. Yo creo que es para todos los que hemos creído, fíjese. Porque en el contexto sí es cierto, está hablando con los apóstoles. Si usted dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Ya están ahí? ¿O lo espero? Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? Les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón. Ese es un problema serio en la iglesia. Hay gente que puede estar aquí, pero está dudando. Hay gente que puede venir, pero no puede. Dicen, ayer visitaba a un hermano a su casa y yo le decía, ¿te quieres bautizar? Y dice, no. Le digo, ¿cuál es el motivo? Porque no has creído, ¿va? La verdad, no. Dice, yo no puedo todavía creer como ustedes. Digo, está bien, que seas honesto, pero pídele a Dios, ora porque Dios te dé un cambio en tu corazón, para que cambie tu forma de pensar, para que realmente puedas entender que solamente en Cristo hay vida eterna. Que solamente, pues ya de que sabe y reconocemos todos que somos pecadores, yo creo que eso no hay duda. El problema de muchos que no pueden creer que haya vida eterna, que haya vida después de la muerte. Pero eso es algo que solamente Jesús o solamente el Espíritu Santo puede convencer a la persona. Nosotros no lo podemos obligar a creer, ¿o sí? Entonces puede haber gente llena de incredulidad. ¿Y por qué no creen? Por la dureza de su corazón. Miren, muchos motivos hay por los que se puede endurecer un corazón. Muchas veces porque ha sido engañado, defraudado, porque quizás desde muy niños han sido abusados, maltratados. Gente que ha sufrido mucho y se llena de resentimiento, lleno de rencor. Entonces cuando le hablas de Dios dice, sí, ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba chiquito? ¿Dónde estaba Dios cuando permitió que me pasara esto? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Sí me explico? Y el corazón se les endurece. No quiero saber de Dios, no quiero saber de eso que me estás diciendo. Y uno a veces ya no haya que decir. ¿Cómo le digo? Que Dios siempre estuvo ahí, que en ese momento tan difícil Dios estaba ahí. ¿Y por qué no lo evitó? Es la palabra, ¿sí o no? Y si estaba ahí, ¿por qué lo permitió? Qué tremendo, ¿no? Y son las cosas que donde uno no tiene las respuestas. No tenemos las respuestas. ¿Cómo le explicas a la esposa que recién se había casado o a la mamá o a los padres de este matrimonio que se casaron y al otro día se casaron el sábado por lo civil y el domingo iban a celebrar la boda religiosa y un borracho se chocó con su coche de ellos y los mató a los dos? O sea, ¿cómo le explicas a esa gente que fue algo que... O sea, no hay palabras, pues, no puedes decirles y les hablas del evangelio y dicen, no quiero saber nada de Dios. Entonces nosotros le damos gracias a Dios porque de una u otra manera el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo
hizo una obra en nosotros y fue el que afloró, ablandó nuestro corazón para que pudiéramos recibir la palabra y ahora florezca en nuestro corazón. Amén. Fíjense, entonces dice, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y el 15 dice, y les dijo, la palabra ir, esa quiere decir ir mientras van en el camino, mientras van en el trabajo, mientras van en la escuela, mientras van en el bus, mientras vayan. Dice, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Qué interesante, ¿verdad? El Señor no hace acepción de personas. El hombre es el que tiene esa tendencia. Porque hay gente que de veras tiene ve a alguien como que les cae bien y a eso sí como que quieren que se salven, que a eso sí les predican el evangelio. Pero hay gente que no las puedes, como dices tú, las mascan, pero no las tragan. Y no quisieran ni que se salvara, pues. Entonces, ese no es el corazón de un verdadero hijo de Dios. Él dice, vayan y prediquen a toda criatura. No importa la condición física, no importa la estatura, no importa el color, no importa raza, nada. Mientras podamos, hay que hacerlo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos dicen que el bautismo salva. Entonces, hay muchas posiciones. Una de ellas es que lo primero es, dice ahí, el que creyere. O sea, lo primero es que debe de creer y después será bautizado. No dice el que fuera bautizado y creyere, ¿verdad? Se entiende. Algunos será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo escuché, yo lo había discernido de una forma y después busqué y leí unos comentarios de un teólogo también que es reconocido y tenía la misma posición. Cuando uno dice yo creo, la mayoría de nosotros que creemos de verdad, se arrepienten, entonces dice que viene el Espíritu Santo y lo bautiza. Y entonces es salvo. Le digo esto porque si usted lee en el contexto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 dice, el versículo 26 creo que dice que muchos habían creído en Jesús por las cosas que vieron, pero Jesús dice que no se fiaba de ninguno de ellos porque Él sabía lo que había en su corazón de ellos. ¿Sí me entiende? Sí creían, hay muchos que decían que creían, pero no eran salvos porque no habían sido bautizados. A ver si me explico. Entonces la Biblia dice que lo que nos une al cuerpo de Cristo es el bautismo. O sea, cuando todos hemos sido bautizados al cuerpo, unidos al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda cuando lo estudiamos en el capítulo 12 de Corintios? Que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. ¿Sí se acuerda? Pero bueno, eso está bueno para analizarlo más profundamente. Lo importante es que debemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. Que después dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Aquí hay nada más como un botón para señalar esto. Algunos dicen, creyendo en que ya todos estamos predestinados, unos para salvación, otros para perdición, y que aunque le predique, si es alguien que está ¿cómo dice ya? Predestinado para el infierno, no se va a convertir. Pero si usted mira la palabra, dice que el Señor dice que le prediquemos a todos, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero aquí dice, el que no creyere será condenado. O sea, es condenado ¿por qué? Porque no creyó. Y en el contexto también veíamos que por la dureza del corazón. Mucha gente no cree por eso. Entonces, lo importante es que si vamos a predicar, o si alguien va a ir a predicar, tiene que saber qué va a predicar. Y aquí nos habla de ir a predicar el evangelio, ¿sí o no? Y nos habla de que evangelios son buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, sí entendemos que damos una buena noticia, pero porque había una mala.
Es decir, alguien, Dios no lo quiera, ¿verdad? Alguien tiene una enfermedad incurable. Esa es una mala noticia. Pero alguien dice, yo sé el remedio para esa enfermedad. Ya hay un remedio que cura esa enfermedad. ¿Eso qué sería? La buena noticia. Entonces, la mayoría, o todos, más bien todos, teníamos la mayoría del mundo ahorita, los que no conocen al Señor, tienen una enfermedad muy grave que se llama pecado. Y esa enfermedad a muchos los está llevando al infierno, porque están muriéndose en esa condición. Pero la buena noticia que nosotros tenemos es que Cristo vino para salvar a los pecadores. Esas son las buenas noticias. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llevar este mensaje. Entonces, la palabra evangelio es la palabra evangelión y significa gratas nuevas o buenas noticias. Los misioneros también son evangelistas. Ese es el trabajo de los misioneros que andan haciendo, ¿sí o no? Los apóstoles eran evangelistas. Ellos también iban predicando y la gente se iba convirtiendo al Señor. Entonces, en 1 Corintios 15:1, vaya conmigo, nos habla de lo que en sí, en esencia, lo que es el evangelio. Por si alguien no sabe, dice, no, pues yo no sé ni cómo decirles. Bueno, aquí puede estudiar y aprender. 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Fíjese, lo importante, la persona que se convirtió al Señor es porque retuvo la palabra, la escuchó, la retuvo, la entendió y el Espíritu Santo le alumbró y dijo, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero entregar mi vida al Señor. Y entonces fuimos salvos. Pero si no creyeron, si escucharon, pero no creen, o no la reciben, no la guardan, no la retienen, pues creíste en vano, dice. El 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, él no estaba enseñando algo que se haya inventado, él lo había recibido también. Usted y yo vamos a enseñar algo que nosotros mismos recibimos ya, ¿sí o no? O sea, usted y yo, a usted, a mí, alguien nos habló del evangelio y por eso fuimos salvos, o por eso ahora estamos por eso ahora creemos y seguimos a Jesús, estamos en este camino. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, conforme a las Escrituras. ¿Qué entiende cuando dice conforme a las Escrituras? Conforme a lo que estaba establecido por los profetas, en las profecías. El 4, y que fue sepultado, y ahí se quedó. No, si él no hubiera resucitado, en vano sería nuestras predicaciones, ¿sí o no? En vano sería nuestra fe, ¿sí o no? Pero dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Romanos 2:12, el apóstol Pablo dice que un día juzgará. En Romanos 12, un día Dios juzgará los secretos de los hombres por el evangelio. Fíjese, Romanos 2:12, para terminar. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, los que no escucharon el evangelio, pues así van a morir sin ley. Pero recuerdan que está establecido que mueran los hombres una sola vez y que después de eso, ¿qué? Va a haber un juicio. Todos nos tenemos que comparecer delante del Señor, amén. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Se entiende eso? O sea, los que ya tenían la Torá, los que ya se les había dado la palabra y la estudiaron, la leyeron, entonces ellos ya van a ser juzgados por lo que ya saben, por lo que ya entendieron. ¿Sí me explico? Fíjense.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No porque usted venga y escuche, no porque ellos iban y escuchaban todos los sábados o todo el tiempo en las sinagogas. No por eso ellos iban a ser justificados delante de Dios. Sino ¿quiénes? Dígalo conmigo. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Entiéndase, está hablándole a los judíos, ¿ah? Por cuanto a los gentiles que no tienen ley, ¿se acuerda que la palabra fue dada a los judíos? Hacen por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Porque ese es su estilo de vida. Eso es lo que ellos saben. Cuando no conocíamos a Cristo por naturaleza, vivíamos en pecado, ¿sí o no? Entonces dice, por naturaleza hacen lo que no es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Déjenle explico rapidito. Gente que vive en una ciudad y por alguna razón no se ha podido llegar allá al evangelio. Pero a esos, la ley de Dios está escrita en sus corazones. Es decir, a esos Dios les dio una conciencia para que ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Mire, cualquier hombre que no tenga conocimiento de Dios, si ve un dinero ahí y sabe que alguien lo puso porque se volteó a hacer algo, él sabe que no debe de agarrar ese dinero porque es malo, ¿sí o no? Aunque nunca haya leído la Biblia, él sabe que no está bien que lo agarre, que es pecado, pues que no sabe si es pecado, solamente sabe que no está bien. Si alguien mira que un hombre va con una mujer del brazo, sabe que es su pareja, su compañera, y ellos saben que no pueden ir y quererla agarrar y llevársela porque no es de ellos, es mujer de otro, y van a tener problema. Si saben o no saben lo que es bueno y lo que es malo, sí lo saben. A Dios les dio la conciencia. Por eso los niños no son juzgados cuando son niños, porque no tienen conciencia todavía de lo bueno y lo malo, así a ciencia cierta. Pero ya después de cierta edad, cuando ya tienen conciencia, ya entienden lo que están haciendo no está bien y siguen haciéndolo, también ellos van a tener que ya ser juzgados de acuerdo a la palabra. Entonces, pregunta, las personas que mueren sin escuchar el evangelio, ¿cómo van a ser juzgados? ¿Cómo? Por la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Amén. El verso 16, 2:16. Oh, perdón, no terminé el 15, decía, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ya ven que es la conciencia la que va a dictaminar ahí su situación. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, Pablo dice, conforme a lo que yo les he estado predicando ya. Dios juzgará, va a haber un día en que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres. Hay muchas cosas que un hombre se cree muy listo y dice, esto nadie lo sabe ni nadie lo va a saber y me lo va a llevar hasta la tumba. Si hizo una infidelidad, si robó, si mató, si hizo algo, él nomás supo y nadie sabe. Ya la hice. Pero cuando comparezca delante del juez justo, él va a sacar su expediente y ¿qué cree? Ahí va a salirle a la luz todo lo que hizo. Ahora, si hemos sido lavados con la sangre del Cordero, si hemos sido perdonados, si hemos confesado todos nuestros pecados a Dios, bueno, entonces nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Porque por la sangre de Cristo es que nosotros alcanzamos perdón de pecados. Pero gente que quizás vino a la iglesia y nunca recibió realmente el evangelio, nunca hubo una verdadera conversión, pues ahí el día del juicio le va a salir toda la luz y va a argumentar, pero sí iba a veces a la iglesia, no era muy, pero sí estaba, pero sí y no hay pero que valga.
Mira, aquí está todo tu expediente. O sea, no puedes salvarte por ti mismo. Por ti no puedes, nadie puede ser justificado por sus propias obras, ¿sí o no? ¿Cómo dice la palabra? Que las obras de nosotros, ¿cómo son para Dios? ¿Cómo qué? Sí se entiende eso, ¿verdad? ¿Se imaginas? Un trapo de inmundicia. Ni les explico porque ya saben de qué se trata. Es algo que nadie quisiera, ¿verdad? Que nos tuviéramos que llegar a ese grado delante de Dios de querer justificarnos por nuestras obras, porque delante de Dios son como trapos de inmundicia. Amén. Así es que un evangelista, para cerrar, es alguien que tiene un don especial de Dios, que cuando él predica, gente se convierte al Señor. Es como el mismo Felipe, ¿se acuerda que dijo el Señor? Ve y súbete a esa carreta, a ese carro, y háblale a ese hombre. Y va y le habla y se convirtió. ¿Se acuerdan que ahí mismo se bautizó? ¿Se acuerdan que le dijo a él, ¿y qué impide que sea bautizado? Nada, ¿se has creído? Sí, ya creí, pues vámonos al agua. Entonces, yo oro porque Dios levante aquí evangelistas. Que haya gente que diga, hey hermano, yo tengo el llamado, yo voy a empezar y vamos a armar un equipo, y yo los voy a guiar y voy a hacer eso sería hermoso, porque una iglesia es la forma que Dios quiere que se reproduzca, que crezca, trayendo otras personas que no conocen de Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, porque hemos podido escuchar tu voz, y sabemos que hay muchas cosas, Señor, que necesitamos analizar en nuestras vidas. Queremos servirte realmente, Padre, pero si a alguno de aquí, Señor, tú le has dado ese don, Señor, que seas tú, Señor, revelándoselo y poniéndolo, dándole el querer como el hacer, de ponerlo por obra, Señor, para que sea de edificación para la iglesia. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy pudieron venir, que pudieron estar. Por aquellos que no pudieron, Señor, te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, Señor, y si hay alguno enfermo, Señor, que seas tú glorificándote en medio de esa situación, Padre. Te pedimos por las diferentes necesidades de cada uno de nuestros hermanos, por nuestros jóvenes, nuestros niños. Señor, sé tú con cada uno de nosotros. Nosotros como padres te pedimos sabiduría para guiar a nuestros hijos. También salud, Señor, para poder trabajar y ganar el pan para cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.